Hoy recordamos el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey, un caso imposible para calificar ante cualquier psiquiatra. Dicen que es el perfil más horrendo que pueden enfrentarse los psiquiatras. Incalificable. Jeffrey era asocial. Era imposible que se pudiera relacionar. Jamás se conoció un amigo. Jamás se le conoció una afición. Ni siquiera gusto por el deporte tan arraigado entre los estadounidenses. Era imposible que se comunicara. Se expresaba de una manera rara, monosilábica a veces. En el colegio aullaba como los lobos, como los perros, balaba como las ovejas, emitía gruñidos. Todos decían que era el tonto de la clase. Sí, Jeffrey nunca tuvo amigos, pero sí tuvo un universo interior extraño, insondable, oscuro. Un universo cavernoso, lleno de fantasmas. Fantasmas, eso sí, todos ellos inmovilizados. Él soñaba con torsos humanos, sí, con el pecho de un hombre, pero siempre inmóvil. Por eso provocó tantas muertes. 15 muertes en su haber. Y voy a contarles alguna de ellas. Y les voy a decir con detalle cómo actuaba. A Jeffrey le gustaban mucho los huesos. Todo empezó con su afición a los huesos. A él le gustaba blanquear los huesos, en principio huesos de animal. Después ya pasó a otras cosas, ya elevó el listón, pero en principio a Jeffrey le gustaban mucho los huesecillos. El sótano de su casa era un auténtico vergel para los amantes del osario. Él le llamaba a estos huesos tonterías, sus tonterías, y le gustaba hacer, pues eso, extrañas combinaciones. Juntar el hueso de una marmota con el de un mapache, el de una rana con el de un pajarillo, y luego ya juntaba el intestino de un San Bernardo con el de un cerdo. Le gustaba saber cómo funcionaba todo. Esa era su frase favorita: me gusta saber cómo funciona todo. Milwaukee, qué tiempos cuando se descubrió todo. Los ciudadanos de aquella localidad tirotearon el edificio donde Jeffrey había hecho de las suyas. Tal fue el odio que despertó Jeffrey, que poco tiempo más tarde de ser encarcelado fue muerto a golpes por un compañero, por un preso igual que él. Jeff Dahmer, el carnicero de Wisconsin o el carnicero de Milwaukee, cada uno utiliza el apelativo que más quería. Pero fue desde luego una de las bestias más terribles que ha dado la humanidad. Desprovisto de sentimientos, desarraigado de todo, sin raíces, sin costumbres, sin tradición, obsesionado con determinadas imágenes. La mente de Jeff es sin duda alguna la más problemática en toda la historia de la humanidad. Menos mal que alguien lo supo parar a tiempo. O mejor dicho, menos mal que alguien se supo escapar a tiempo y denunciar aquella situación. Vamos a rememorar su historia, porque estas historias, que se me entienda bien, estas historias hay que recordarlas. Jeff nació el 21 de mayo de 1960, un niño introvertido. No cumplía con los requisitos del psicópata. No era pirómano, no miccionaba en la cama. Únicamente uno de los actores, una de las posibilidades, sí que la cubría, y era la fascinación por el mundo animal. Desde bien pequeñito, amparado, tutelado por sus padres, empezó a experimentar con el mundo animal. Le gustaba todo ser viviente. Repito, una de sus frases favoritas era: me gusta saber cómo funciona todo. Cuando su padre, un famoso investigador químico, se lo llevaba de pesca, pues a él le gustaba coger esos pececillos aún vivos y abrirlos en canal, para ver cómo latía. Le gustaba saber cómo funcionaba el pez, luego lo tiraba de nuevo al río. No le interesaba después de muerto, pero en ese momento final de la vida del pez, Jeffrey disfrutaba enormemente. El padre a esto no le dio importancia, él seguía imbuido en sus investigaciones químicas. La madre, desgraciadamente, era una persona neurótica, autocompasiva,
con una tendencia clarísima a la depresión. La madre se dejó llevar por el alcohol, por las drogas y acabó sus días en una cama. Pasó una larguísima temporada en la cama hasta que finalizó. Jeff creció sin el amor de su madre. Jeff creció ante la indiferencia de su padre. Una tutela ficticia en todo caso. En sus primeros 8 años cambiaron 6 veces de domicilio. Y en 1968 llegaron a Ohio. En West Allis, en ese territorio, Jeff empezó a hacer de las suyas. Le gustaba mucho entrar en el bosque, buscaba animales muertos. Ranas, sapos, culebras, pajarillos, animales que acababan siendo atropellados en la carretera. A él le gustaba ir a recoger esos cadáveres, le gustaba coger esos cuerpos. Una vez recogidos, los llevaba a su punto secreto del bosque y allí dejaba que se pudrieran. Cuando llegaba el momento de la pudrición, recogía los restos y los llevaba a su cuarto. En el sótano de la casa nadie sospechaba lo que se estaba gestando. Allí Jeffrey experimentaba, tenía tan solo 8 o 10 años, pero tan joven ya experimentaba con la vida y con la muerte. Su afición, su auténtica pasión, blanquear huesos de animales. Seguro que todos os acordáis de algún relato de Stephen King llamado Cementerio de Animales. Pues Jeffrey creó el suyo propio. Lo que más le gustaba era colocar los cráneos encima de las tumbas, donde dejaba los restos. Mientras tanto seguía coleccionando huesecillos. Tenía de todos los tipos, de todos los calibres, de todos los tamaños. También cogía insectos, mariposas, y los metía en formol. Los guardaba celosamente en botes llenos de formol, y allí los contemplaba. Inertes, yermos, inmovilizados. ¿Cómo disfrutaba Jeffrey? Sus tonterías, él le llamaba así, sus tonterías. Pero era su única salida, su único escape. Cuando tiene tan solo 14-15 años, se encuentra aislado. En el instituto le consideran un tonto, así como suena, el tonto de la clase. Cuando el profesor le pregunta, empieza a balar como una oveja. Empieza a emitir los sonidos propios de animales que él conoce, que él quiere. Bala como una oveja. Emite gruñidos como los animales. Aúlla como los lobos. Hace tonterías. Los compañeros le rehuyen, no quieren saber nada, no quieren juntarse con él, no quieren tener su amistad. Jeffrey, cada vez más introvertido, empieza a sumergirse en un mundo profundo y oscuro, cavernario, y empieza a contactar con imágenes insospechadas. Imágenes que se muestran ante él en sus sueños. Imágenes de hombres desnudos. Se fija con insistencia en el torso desnudo de esos hombres. Es un sueño provocativo, es un sueño que acude cada madrugada a su cita fiel. Jeffrey empieza a obsesionarse con el torso desnudo de los hombres y elabora sus primeras fantasías sexuales. Dicen sus biógrafos, en ese momento se masturbaba 3 veces al día, era una vía de escape. Empezaba a estar atormentado. Sus padres no sospechaban de nada. Demasiado tenían ya con lo que tenían. La madre postrada en la cama. No quería saber nada de su familia. El padre, ensimismado en sus investigaciones químicas, estaba a punto de dejarles, a punto de abandonarles. El padre ya no soportaba esa institución, no se comunicaba con su hijo. Apenas emitía alguna palabra. Jeffrey iba al colegio como un auténtico zombie. En ese tiempo le fascinaba la visión de los acuarios. Le gustaba mucho ver aquellos acuarios, el movimiento de los peces. Y uno en particular, el pez globo. El pez globo le fascinaba. El pez globo, ese que entregaba su sustancia secreta a los brujos de Haití para la posterior elaboración
de los rituales vudú. La zombificación. Es el primer contacto de Jeffrey con la zombificación. ¿Acaso él ya se había convertido en un zombie? En el instituto tiene un único contacto, y ese no es otro que el distribuidor habitual de marihuana. Con 14, 15, 16 años se convierte en un fumador pertinaz de marihuana. Y empieza a beber como lo hacía su madre. Con esa pequeña edad, con 16 años, 16, 17, era capaz de ingerir 2 botellas de whisky diarias. Sí, Jeffrey se había convertido en un alcohólico. Jeffrey se seguía masturbando hasta la extenuación, el agotamiento. Y por si fuera poco, esos sueños eróticos, esas fantasías sexuales, eran cada vez más insistentes. Su principal ambición residía en encontrar a alguien que subiera a su coche desnudo y que se quedara allí sentado para que él lo pudiera contemplar hasta saciedad, escuchar los latidos de su corazón, su torso, su pecho desnudo. Eso era lo que quería. Jeffrey era un chico atormentado, como podéis observar. Ya os digo que no le gustaba hacer nada, no disfrutaba con nada, no leía un libro, era casi un analfabeto. Nadie se interesaba por lo que le ocurría. Su padre se fue de casa y él estaba solo y cada vez más perdido, más sumergido en ese mundo interior. En una ocasión comenzó a gestarse la tragedia. Nos encontramos en 1978. Jeffrey acaba de cumplir 18 años. Stephen Hicks deambulaba por el país. Era autoestopista. Hacía autostop. Y aquel día de junio hacía mucha calor. Demasiado calor. Stephen se quitó la camisa. Cogió una carretera y mostraba su dedo pulgar a los conductores que pasaban, a los escasos conductores que pasaban. La mala suerte quiso que uno de esos conductores fuera Jeffrey Dahmer. Jeffrey no daba crédito a lo que estaba viendo, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Su máxima fantasía sexual se mostraba ante él. Un chico bien parecido, con el torso desnudo, haciendo autostop, y él allí, como un auténtico protagonista, como gran testigo de lo que iba a acontecer. Previamente a esta cita con el autoestopista, cuando tenía 17 años ya había intentado matar. Su mente ya le había empujado a matar. Él estaba enamorado secretamente de un joven de 18 años que hacía footing cerca de su urbanización. Estaba fascinado con la visión de ese chico haciendo footing y un día decidió quedarse con él. Así como suena, quedarse con él, quedarse con su cuerpo. No lo soportaba más, tanta fantasía intangible, así que cogió un bate y lo estuvo esperando impacientemente toda la tarde. Afortunadamente aquel chico de 18 años no pasó por allí esa tarde, se salvó del primer golpe asesino de Jeffrey Dahmer. Pero en este año de 1978 Stephen Hicks no iba a tener tanta suerte como aquel corredor de fondo. Jeffrey paró el coche, situó el intermitente y Stephen subió. Subió complacido porque alguien había parado en aquella carretera tan poco frecuentada. Jeffrey entabló una ligera conversación con este chico y entendió que Stephen tenía algo de hambre, así que lo invitó a su casa. En ese tiempo no había nadie en su casa. Jeffrey podía hacer de las suyas. Stephen Hicks, azuzado por el hambre, pues sí, accedió. Aceptó la invitación y llegó a casa de Jeffrey. Sin mediar palabra, sin argumentar nada, sin justificación previa, Jeffrey tomó un arma contundente, una piedra enorme,
y aplastó el cráneo de Stephen. Fue su primera víctima mortal. Jeffrey quedó extasiado ante la visión. Lo que había hecho le había saciado, sí, pero también le había provocado un sentimiento de culpa. Nunca se había enfrentado así a la muerte. Hasta entonces, animales muertos, cadáveres ya. Se supone que no había matado ningún animal, simplemente se había dedicado a recoger cadáveres de animales, pero él ahora había provocado la muerte, su primer cadáver, su primera víctima. Después de haber machacado el cráneo del pobre Stephen, cogió un arma cortante y desde el cuello hasta la ingle la abrió de un tajo. La visión ante él fue espléndida, según afirmó años más tarde. Todo el interior de Stephen se ofrecía ante él, ante Jeffrey. Los intestinos, el corazón, los pulmones, los riñones. Todo estaba ante él, era suyo, era de su propiedad. Por fin había encontrado la solución. Sí, todo aquel que permaneciera inmóvil ante él, sí, él sería su amigo. Con él podía compartir secretos, sueños. Pero debía de estar inmóvil, y Stephen lo estaba. Poseyó a Stephen. Se masturbó ante su cuerpo abierto en canal, y después, posiblemente horrorizado por lo que había hecho, recogió algunos restos y los hizo desaparecer en el bosque, en su bosque secreto. El horror no le impidió coger huesos de Stephen y blanquearlos con lejía. Fueron los primeros huesos de su creación, los de Stephen Hicks. Ese año de 1978 marcaría el inicio de la tragedia para otros jóvenes, preferiblemente negros y asiáticos. Eran el gusto de Jeffrey. Pero Jeffrey seguía atormentado. Estaba muy preocupado porque impulsos interiores le obligaban a mostrarse públicamente, a hacer exhibicionismo, exhibir sus partes pudendas. Durante toda su vida, en 6 ocasiones fue detenido por exhibicionismo público, por exhibicionista, y alguna de ellas incluso fue encarcelado. En otras fue sometido a examen psicológico, examen que dejó mucha preocupación en la mente de los psiquiatras que lo examinaron. Pero bueno, en ese año 78 nadie preguntó por Stephen, nadie sospechó nada. El padre le envió a la universidad. Intentó que Jeffrey estudiara una carrera, pero Jeffrey no servía para estudiar. Jeffrey era un personaje completamente anulado por sus circunstancias interiores. En la universidad tampoco hizo amigos, todos le rechazaban. Además, su aspecto desaliñado, incluso maloliente, provocaba la huida de todos. Vuelvo a comentar que ni siquiera tuvo amantes, ni siquiera tuvo amigos o amigas, ni siquiera tuvo un profesor que le aconsejara. Todos huían, acaso tapándose la nariz. Todos huían de él. En su zona de recreo, en su zona de estancia, le gustaba acumular muebles en un solo punto. Su diversión favorita radicaba pizzas contra la pared. Le gustaba ver las imágenes de las pizzas estampadas contra la pared. Era lo que más le gustaba, lo que más le divertía. Encargaba una pizza y después no comerla, sino lanzarla, aplastarla contra la pared. ¡Qué hermosa imagen! ¿Por qué no puedo ser fotógrafo? Sí, Jeffrey empezó a experimentar con la fotografía. ¿Y por qué? Además de la pizza estimulante, encontró refugio en las revistas pornográficas. Revistas, por supuesto, masculinas. Ni siquiera se detenía en la personalidad de los mozalbetes que allí aparecían. No, solo se fijaba en sus pechos, en su torso desnudo, esos torsos que tanto le estimulaban, que tanto le motivaban. Era su auténtica pasión. Pero él no los quería en movimiento, él los quería como en las fotos. Él los quería ahí, quietos, detenidos, parados, para que él pudiera hacer lo que quisiera. No los quería moviéndose, que le preguntaran y que le hablaran, no, eso le atolondraba, no, eso le desconcertaba. Él los quería quietos, si no, no lo podía soportar, era mejor que estuvieran quietos, él quería que todo el mundo estuviera quieto. Por supuesto, fracasó en la universidad,
y volvió a su casa. Y el padre, siempre deseando quitárselo del medio, le obligó a apuntarse al ejército. La recluta, casi forzosa, le hizo estar 3 años en el ejército norteamericano. El padre pensaba que de esa manera podría alejarse del alcohol. Con 18 años, Jeffrey era un auténtico alcohólico, se lo bebía todo. Pero amigos, el ejército, el alcohol, está a mitad de precio. Estaba a mitad de precio. Fue a Alemania y allí también encontró la diversión. Y es beber hasta perder el control, beber hasta quedar groggy. Cuando se despertaba, seguía viviendo. Así pasaba el fin de semana. Era la única diversión, el único hobby que tenía Jeffrey. En el año 81 le devolvieron a casa. Después de 3 años, ya había sido suficiente. Y se fue a vivir con su abuela. Su abuela vivía en Wisconsin. Vivía en Westlife de Wisconsin. En el 4480. Y la abuela era un ser pacífico, un ser tranquilo. Jeffrey encontró trabajo en una fábrica de chocolates, la Ambrosía de Wisconsin, así se llamaba. Allí aprendió a hacer dulces, chocolatinas. Luego esto lo pondría en práctica en su casa, con sus víctimas. Le vamos a dejar en la biblioteca pública de Wisconsin. Allí recibe una nota. Él procura alejarse del alcohol, incluso se aferra a la religión, se aferra a la Biblia, va a misa. Quiere alejarse de todo mal. Su mente está demasiado atormentada. Tiene 21 años y no ha conseguido nada en su vida. Intenta leer, intenta aprender a leer en la biblioteca, pero un día recibe una nota. Si subes a la segunda planta, donde están los servicios, te haré una felación. Esa es una nota anónima. De repente se cayó todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Sí, una nota anónima, una nota sexual, provocó el estallido. Esa nota obligó a Jeffrey a masturbarse más que nunca, 4 o 5 veces al día. Estaba extenuado, pero iba a iniciarse una carrera de horror. Esa misma semana robó un maniquí en unos almacenes. Fue su primer amante. Con él se estuvo acostando durante tiempo. Un maniquí de unos grandes almacenes. Era su primer amante. No faltarían otros de carne y hueso. Con el maniquí se autocomplacía. Le gustaba mucho todo aquel que estuviera con él permaneciera inmóvil, para que no se pudiera ir, porque él estaba muy necesitado de amistades. Él le gustaba hacer amigos, pero claro, cuando los amigos hablaban o se movían, era insoportable. Es mucho mejor que el que me acompañe esté quieto, a mi lado, que se deje hacer. Con el maniquí estuvo satisfecho durante un tiempo, pero claro, no era lo que Jeffrey quería. El maniquí fue desechado a los pocos meses. Pero remontémonos a la biblioteca de Milwaukee, donde le envían una nota que le animaban a visitar los baños de una biblioteca. Allí, al menos eso es lo que aseguraba la nota, le practicarían una felación. Esto provocó la caída de todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Él intentaba ser bueno, intentaba salir del túnel, intentaba salir del atolladero, pero esa nota lo desarticuló totalmente. Pronto empezó a visitar las saunas gays de Milwaukee, pero no conseguía el placer que buscaba. Se movían demasiado, hablaban demasiado. No había forma de eternizar sus prácticas, esas prácticas con las que él soñaba. El maniquí, como no le daba el placer, no lo conseguía, lo desechó. Jeffrey estaba obsesionado. Jeffrey iba a cometer algún error. Estuvo mirando en los periódicos de Milwaukee. En esos periódicos de las necrológicas encontró una víctima muy apetecible, un chico de 18 años, había fallecido al día anterior. Y Jeffrey pensó que ese era el amante ideal. Ya estaba muerto. ¿Quién lo podría reclamar? Siempre estaría con él a su lado. Esa misma noche cogió una pala y se internó en el cementerio de Milwaukee.
pero hacía demasiado frío. El ambiente era tétrico, frío. La tierra estaba muy dura. No pudo desincrustar el cadáver de su ataúd. Fue algo terrible. Jeffrey, muy perturbado, se fue del cementerio. Su necrofilia no se consumó. ¿Qué podría hacer? Algo debía de hacer, y comenzó a exhibirse. En el año 1986, cuando tenía 26 añitos, le detuvieron una vez más por exhibicionismo público. Jeffrey empezaba a dar síntomas de estar muy mal. Los psiquiatras todavía ni siquiera podían atisbar de lo que iba a ser capaz, ese ser infernal. El 20 de noviembre de 1987, Jeffrey volvía a matar. Su víctima, Steven Tuboy, un joven de raza negra al que conoció en el Hotel Ambassador. Allí, a cambio de unos $, pues pensaba disfrutar de unos momentos satisfactorios, unos momentos íntimos. Cogieron una habitación y cuando estaban en plena faena amatoria, Jeffrey estranguló a su víctima. Jeffrey estaba bebido. Jeffrey estaba alucinado, estaba como loco. No recordaba nada. Al día siguiente apareció sobre el cadáver de Steven y solo pudo ver el horror. El cadáver de Steven estaba desgajado. La sangre lo cubría todo. Él mismo estaba empapado en esa sangre. Pero Jeffrey no reaccionó negativamente, no reaccionaba con culpabilidad como si hubiera asesinado. En esta ocasión fue frío, muy frío. Cogió el cadáver de Steven, lo metió en el armario, se limpió escrupulosamente, bajó a la recepción del hotel y solicitó alquilar la habitación un día más, tiempo suficiente para limpiar todo aquello y sacar los restos de Steven en una gran maleta. Así lo hizo. Con ellos llegó a casa de su abuela, donde él vivía. Se metió en el sótano y allí empezó a experimentar. Sí, allí empezó a experimentar el placer. Allí estaba él, con los restos de Steven. Lo primero que le llamó la atención fue la cabeza. Recordemos que a Jeffrey le encantaba blanquear huesos, era su afición favorita. Tomó la cabeza de Steven, la metió en una perola, en un gran cazo, y comenzó a hervirla. Veía estupefacto cómo se iba desprendiendo la carne del hueso. Finalmente, con una solución a base de lejía y otros productos, consiguió blanquear el cráneo. Ya tenía un primer trofeo. Estaba encantado. Con el resto del cuerpo, pues preparó una solución pegajosa parecida al cieno y eso lo guardó en una caja porque era muy fetichista, le gustaba guardarlo todo. A él le gustaba guardarlo todo. Pero ya tenía su primera cabeza y su abuelita no sospechaba nada. Jeffrey no hablaba, Jeffrey era muy introvertido y apenas contaba cosas. La abuela estaba contenta, al fin y al cabo estaba acompañada por su nieto. En otra ocasión, Jeffrey también fue detenido por exhibicionista. Ya en la fábrica de chocolate donde trabajaba había mucho problema, había mucho rumor sobre él. Antes de que fuera culpado, había realizado su tercer asesinato. Había llevado a un nuevo amante a casa de su abuela, pero intuyendo que su abuela se levantaría pronto y que por tanto su amante se iría, él no quería que su amante se fuera. No, debía quedarse allí, así que lo mató, lo estranguló y nuevamente volvió a visitar el mundo subterráneo de aquella casa. Un nuevo objeto para su colección. Ya tenía 3 víctimas. Todavía le faltaban 12. En ese año 89, muy perjudicado y además abrumado por los rumores, se trasladó al 213 de Oxford Apartments en Milwaukee.
El santuario del terror, el auténtico santuario del terror. Ya tenía 3 víctimas, pero su mente estaba enfebrecida. Necesitaba más y más, cada vez más. Quería además que sus amantes se quedaran con él. Estaba buscando, estaba inventando, intentando averiguar cómo encontrar la forma de que sus amantes se quedaran con él. En el fondo, Jeffrey no quería matar. Lo único que se descomponían, no podía hacer nada con ellos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Acaso debo empezar a ahondar en la fórmula de los zombies? Sí, a lo mejor debo encontrar la fórmula de tener un zombie a mi lado, que no se mueva, que no hable y que haga lo que yo quiera. Eso es lo que yo quiero. Quiero un juguete viviente, quiero un zombie. Cuando se trasladó a ese apartamento, consumó su gran sueño: crear un santuario. Un santuario con los fetiches óseos que siempre ambicionaba. Y para ese santuario compró una camilla negra. Y aquí lo más surrealista: 2 grifos de plástico. La camilla negra presidía el apartamento, el salón del apartamento, y a cada lado de la camilla un grifo de plástico. Luego daré una pequeña explicación médica a todo esto. Por si fuera poco, Jeffrey había fomentado su afición a la fotografía. A él le gustaba fotografiar muchísimo, y empezó a fotografiar a sus víctimas. Utilizaba una Polaroid, fotografías instantáneas. Cuando tenía los cuerpos yermos, empezaba a lanzar fotos, una, otra y otra. Tenía una auténtica colección, tenía centenares de fotos. Cuando mutilaba a sus víctimas, los colocaba los miembros, por ejemplo, un brazo, una pierna encima del cenicero, y ahí realizaba una foto. Se convirtió en artista del gore. Fotografiaba esas escenas, sus mejores fantasías. Le gustaba coleccionar las manos de sus víctimas. A lo mejor ponía 5 o 6 manos seguidas y le hacía una foto. Luego las ponía saludando una encima de otra. Cogía los genitales. Le gustaba mucho colocarlos al lado de los grifos, como si fueran grifos, como si el miembro viril de su víctima fuera un grifo. Ya os digo que la mente humana es tremendamente compleja, y más la de Jeffrey Dahmer. Así, desde ese año 1990, momento en el que se trasladó a esos apartamentos, comenzó su auténtico vorágine de maldad. Uno tras otro, las víctimas fueron llegando a ese apartamento. Los vecinos empezaron a decir que de aquel lugar emanaba un olor a muerte, que olía a muerto, pero no lo atribuía a la masacre. No, pensaban que simplemente Jeffrey era un descuidado, un abandonado. Y Jeffrey, cuando recibía algún interrogatorio por parte de algún vecino, decía: sí, es que se me olvidó sacar la basura. Las fotos lo adornaban todo. A Jeffrey le gustaba preferentemente los negros y los asiáticos. Y ya empezó a diseñar su plan final: crear un zombie. Nos encontramos en mayo del año 1991. El 30 de mayo se iba a producir la última víctima. Iba a llegar la última víctima de Jeffrey Dahmer, un chico de origen camboyano llamado Connery, de tan solo 14 años. Curiosamente, en el año 89 Jeffrey había sido detenido por abusar sexualmente del hermano de Connery. En aquellos tiempos, los refugiados, los huidos, los inmigrantes, tenían pocas cosas que decir ante la policía, pocas denuncias, y a cambio de unos $, pues se podía hacer de todo con ellos. Era el caso de Connery, un jovencito de 14 años, al que Jeffrey siempre miró con mucho amor. Sí, Connery era el elegido para ser su particular novio zombie. Le llevó a su apartamento, le drogó como era habitual, le dopó hasta que el pobre Connery quedó estupefacto, quedó casi alucinado, sin saber qué hacer, inmovilizado. Y entonces fue cuando Jeffrey sacó su pequeña taladradora.
practicó un orificio en el cráneo de Conerak. No tardó mucho en llegar al cerebro. Después una solución a base de ácidos que fue inyectada. En una ocasión anterior, Jeffrey había fallado porque había situado demasiada agua hirviendo en el cráneo de la víctima y se la había cargado. No había conseguido el zombie, pero en esta ocasión, en lugar de agua hirviendo, había buscado un ácido. Le aplicó la solución casi letal y de repente se acordó de un detalle. Es que en medio del disfrute a Jeffrey se le habían acabado las cervezas. Jeffrey era un gran bebedor de cerveza y entonces dejó la faena a medio terminar y bajó a la calle, bajó al centro comercial a comprar unas cuantas latas de cerveza. Eso había que celebrarlo. Así que fijaos cómo estaba la mente de este auténtico ser maligno. Estaba zombificando a un chico de 14 años y de repente se acordó que no tenía cervezas y bajó a por ellas. Y lo dejó allí, con el orificio y el ácido colocado. Conerak estaba curiosamente despierto, pero podéis imaginar cómo la reacción de un ser zombificado al que se le ha practicado un taladro en el cráneo y se le ha introducido ácido. Bueno, pues aún así el chico tuvo la suficientemente fuerza como para salir tambaleándose del apartamento y aparecer en la calle. En la calle llegó semidesnudo. Rápidamente se pusieron en torno a él, llamaron a una ambulancia, a los bomberos, y estos aparecieron, pero también apareció Jeffrey Dahmer, que tuvo el suficiente temple como para llegar al lugar y decir que ese chico era su novio y que estaba viviendo momentos difíciles y que no pasaba nada, que él se hacía cargo de él. Los policías, los ineptos policías, no sospecharon nada. Se querían quitar el muerto de encima, nunca mejor dicho. Subieron con sus propios brazos a Conerak, a ese chico de 14 años, lo depositaron en una silla del apartamento y salieron corriendo porque efectivamente, como dijeron después, en ese sitio olía muerto. La policía ni siquiera pudo ver lo que estaba ocurriendo, ni siquiera reparó en las fotos colgadas de la pared, ni siquiera quiso preguntar qué pasaba con aquella camilla negra y con aquellos grifos de plástico que con tanto olor a muerto y con tanto resto de sangre invadían la habitación. Estaban como locos por huir de allí. Jeffrey terminó el trabajo, pero se le fue la mano. Introdujo demasiado ácido en el cráneo de Conerak y este falleció. Una vez más, con gesto triste, tuvo que mutilar a su víctima. No me he extendido mucho en comentarios y en detalles, pero solamente diré que el armario de Jeffrey estaba lleno de manos, pies y tenía 7 cabezas blanqueadas, muchas de ellas pintadas con aerosoles, y que la camilla negra con los 2 grifos de plástico pues parecía un auténtico santuario caníbal. Y es que en efecto Jeffrey fue caníbal. Se comía el corazón de sus víctimas, se comía las partes de su víctima de forma tremenda. Había acabado con Conerak, pero al poco buscaba nuevas víctimas. El predador buscaba nuevas víctimas. Jeffrey en ese tiempo tenía 32 años y daba asco verle. Le habían despedido de su trabajo, estaba casi en la indigencia, pero aún le quedaban algunos recursos económicos, algún dólar para gastar en su vicio más oculto. En julio de 1991, el 22 de julio para más señas, se acercó a un centro comercial donde él rapiñaba habitualmente. Convenció a Travis Edward, un joven de 32 años, para que subiera a su apartamento y a cambio de $100 esposarle y hacerle algunas fotos un poquito eróticas, poco más. Edwards accedió. $100 eran $100. Jeffrey se dispuso otra vez a su ritual. Esposó a Edwards, intentó asesinarle como de costumbre, pero Edwards tuvo la suficiente fuerza, aún dopado, para pegarle, para arrojarle un puñetazo en el mentón. Semidesnudo, igual que Conerak, salió a la calle, pero este estaba más espabilado.
Pronto comenzó a gritar: ¡me quiere matar! ¡me quiere matar! Jeffrey ni siquiera reaccionó, ni siquiera hizo un ademán ni un gesto para escapar. Nada. Como contaría luego Edwards, estaba como loco, como alucinado. Decía: es la hora, ha llegado la hora. Era lo único que era capaz de contar. Estaba en trance, un trance hipnótico. Por cierto, Edwards denunció esto a imagen de las cámaras de televisión, asunto que provocó que nada más y nada menos la policía identificara a Edwards como violador de una joven de 14 años, y eso además le llevó a dar con sus huesos en la cárcel. 30 años de cárcel le cayeron a Edwards por violador. Eso sí, había escapado de la cárcel. Vaya dos piezas se juntaron ese día. El 23 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer era detenido, acusado de criminal, acusado de asesinato. 15 asesinatos se pudieron demostrar, y además con pruebas tangibles. Las fotos estaban allí, las fotos de sus víctimas, las fotos de las mutilaciones, las fotos, las pruebas de delito. En el apartamento se encontraron 2 cadáveres en la bañera. A Jeffrey le gustaba bañarse con esos cadáveres. A Jeffrey le gustaba bañarse con esos 2 cadáveres. Se encontraron cráneos en la nevera, aunque, según contó Jeffrey, a él no le gustaba congelarlos, porque cuando fue a hervirlo, estalló en 1000 pedazos en la cocina. Aún así, se logró recuperar 7 cráneos, bastantes manos, pies, un auténtico horror. ¿Por qué? ¿Por qué una camilla negra y 2 grifos? ¿Por qué le gustaba tanto sacar los intestinos de sus víctimas? ¿Por qué le gustaba rebozarse con ellos? Los médicos, investigando en su biografía, descubrieron que con tan solo 4 años, Jeffrey fue operado por una doble hernia. Al parecer se le suministró poca anestesia y Jeffrey fue consciente en todo momento de la operación. Según contaban esos médicos, la operación consistió en abrir el abdomen de Jeffrey y entrar ahí, para arreglar esa doble hernia. Esa es la única explicación médica que se ha encontrado, esa obsesión que quedó, ese trauma infantil que quedó en la mente de Jeffrey Dahmer. Para aquella camilla, en aquel santuario, aquella camilla que se parecía cuando operaron a Jeffrey con 4 años, y los grifos, pues podían ser los propios del quirófano. Y esa obsesión por entrar siempre en el abdomen de sus víctimas, por buscar esos intestinos, esas vísceras, y además gozar con ellas, un placer sexual para Jeffrey. A Jeffrey no le gustaba practicar el sexo con los vivos, sino con los muertos, o más bien, con los inmovilizados, con los que no podían hablar. Le interesaban esos, los que no podían hablar. Si a él solo le interesaban que no hablaran, solo eso, que no le ocuparan el cerebro con otra cosa, sino con el arte de amar, lo que él entendía por el arte de amar. Una historia terrible. Muchos vecinos de Milwaukee dispararon contra el apartamento de Jeffrey Dahmer. Dispararon, literalmente se acercaban a esa fachada y descargaban sus pistolas. El carnicero de Milwaukee. La noticia circuló por todo el país. Era algo tremendo. 15 víctimas horriblemente mutiladas, horriblemente masacradas. En el año 1992, Jeffrey Dahmer era condenado a 900 años de cárcel. Y decía muy clara la sentencia: no menos de 900 años. Tenía 32. En 1994, un compañero de penitenciaría, un compañero de cárcel, lo mataba a golpes. Así terminaba la cruel historia de Jeffrey Dahmer, uno de los mayores asesinos de la historia, de los mayores, de los más crueles de la historia. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee.